tiempo que estaba más, porque ahorita casi 4 meses también. Podríamos pensar que es poco tiempo, pero en realidad la paciente de 10 tratamientos y 10 casi un año, van a respuesta del tratamiento porque dan lo que tienen muchos efectos que tendrán de importancia. Entonces, estos 2 estudios fueron los que demostraron este tipo de grados también la pena. Ahora bien, ¿qué tenemos ya? Esto es la última diapositiva, ¿qué es lo que viene en el carcinoma en cuanto a los futuros tratamientos? Hay un estudio que se está llevando a cabo en el estudio de forma. Este estudio lo que estamos tratando de ver es aquellos pacientes que ya se les cortó un pedazo de hígado, se les hizo la capectomía para buscarles un tumor, teníamos el problema de que muchos de ellos se desligaban a los 5 años, porque el otro pedazo de hígado es que no se siendo y desarrollaban un nuevo tumor. Entonces estamos viendo que cada vez las primeras pacientes después de la cirugía disminuye el riesgo de que les hagan un segundo tumor en el tiempo. Esto va a ser un estudio muy interesante porque estos pacientes les tendrían una seguridad todavía más. Y este estudio, el estudio 6, que es el estudio de exterior, ¿qué diferencia había entre hacer una quimioembolización crónica o la quimioembolización y darle a la familia? ¿Qué pasaba con la sobrevida? ¿Vivían más? ¿Vivían menos? Este resultado ya se presentó en el Congreso de Tumores Intestinales en San Francisco a principios de este año y se ve que sí se ve una diferencia significativa modesta entre el tratamiento combinado contra la solo. Este año en Boston, hace un par de semanas, se presentaban muchos nuevos estudios, muchas nuevas moléculas que no han demostrado superioridad a los tratamientos que tenemos ahora. Tienen estudios diagnósticos nuevos como los tratamientos contrastados. Es decir, viene la radioembolización, ahora viene la ablación ya no con radiofrecuencia, sino con microondas. Estamos seguros de que en los próximos 5 años las guías de capacitación van a cambiar de manera muy importante. Vamos a tener un armamento diagnóstico y terapéutico mucho más avanzado y el pronóstico de los pacientes va a mejorar todavía. Entonces, ¿qué les puedo dar de conclusión de este llamado de control de la gente? Lo que quiero ver un poco complicado. ¿Qué podemos tener conclusiones en cuanto al hepatocarcinoma? La primera es que la incidencia y la mortalidad por hepatocarcinoma en el mundo va a aumentar. Eso está bien demostrado según todos los estudios, los reportes de incidencia de la OMS, las gráficas que vimos al principio. Segundo punto importante, la prevención y la escrutinio son las técnicas más importantes, son las piedras angulares para estos pacientes. No es tanto el tratamiento, es que el médico es excepcional. Que sepan que el cirrótico puede ser un carcinoma, que sepan que hay que hacer un tratamiento de oncología cada 6 meses, que sepan que hay que evitar que llegue a cirrosis. Eso es lo que realmente va a cambiar el pronóstico de estos pacientes, no tanto el tratamiento. Finalmente, las clases de descalificación, el diagnóstico y el tratamiento están evolucionando todo el tiempo. Lo que hacemos en 5 años, lo que tenemos ahorita va a cambiar de manera muy importante y el pronóstico de los pacientes va a cambiar bastante. Es nada más para presentarles el hospital clínico de Barcelona que nosotros llevamos muy bien. Bueno, la charla aquí en el auditorio, usted hace alguna pregunta, o Contreras. Doctor, yo tengo, bueno, quiero, lo primero va a ser un comentario y al final sería la pregunta. Es verdad, ya hace algunos años atrás, lo que estamos metiendo un poquito en la temática del hígado, de movimiento que cada vez se ha ido excluyendo a la alfa-fetoproteína. Los estudios preliminares de Okura, como que entra cuando quien se hace la pone en alerta, todos los pacientes con cirrosis hay que tener ecografía hasta 30 años sin ninguna alfa-fetoproteína. Y es bien claro en las conclusiones de Okura, alfa-fetoproteína por encima de 500, eso es prácticamente un diagnóstico de carcinoma. Es verdad que al hacer un follow-up de un paciente con cirrosis común no vamos
en la posición que ya estamos bien. Una de las presentaciones de las soluciones, sin embargo, también ustedes se actualizan. Diagnóstico, ¿cómo hacer el diagnóstico? Ecología, ya vamos a la fenoproteína, la mejorada. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la fenoproteína cuestionamos, decimos que no, pero como que no tenemos más, no tenemos otro marcador. ¿Pero por qué? Porque tenemos, creo que es lo que nos pasa a todos nosotros, ustedes ya lo han discutido ahí en México, el tema de la biopsia. El tema de la biopsia. Hacer una biopsia en un hígado cirrótico, no de un sitio específico, no de una masa tumoral, para los que entendimos que hacer la biopsia, en realidad nos da bastante temor, no es una constante de miedo. ¿Por qué? Porque hacer una biopsia en un hígado cirrótico es un poco arriesgada, más que todo tenemos pacientes con 35.000 plaquetas. Que el autor puede intentar un 15, nosotros tenemos una muestra de eso. Me pongo en el caso de los patólogos, de los oncólogos. También que yo voy a decir, bueno, tú me dices que tienes un tumor, que tienes esto, pero dame el nombre. En realidad, también no quiero estar muy en contra de los patólogos, pero yo creo que estas guías que yo ya ahora les quito, prácticamente nos van a servir para poder volvernos a sentar oncólogos, gastroenterólogos y cardiólogos, porque empezamos a, como dice, a tirar la pelotita para aquí por el segundo, que la altura, el otro que cómo se la voy a hacer, y resulta que tenemos un paciente que no podemos mostrarnos gastroenterólogo de mucho tiempo, ¿no? Empezaron los pacientes con una carrera, una sobrevida no muy larga. Yo creo que esto, la anoperoproteína hoy por hoy, aunque para un color no sirve, yo creo que para un diagnóstico es una masa tumoral, que el departamento de la radiología nos diga, esto es una masa tumoral, que le haga un doble, le dice tiene hipervascularización, que tiene un hígado cirrótico, nosotros lo vemos, que lo seguimos siguiendo, al ver la proteína de 500, creo que la biopsia es necesaria. Entonces, de ahí habría que clarificarlo de acuerdo al grupo, al grupo de la pelota, que tiene el efecto para el mundo. Eso era el comentario. Hay otra cosa que quisiera ya en este momento hacer una pregunta. La obesidad en relación a eso se ha venido hablando siempre, a tal punto que la cirrosis, la obesidad o la causa de cirrosis, casi en la gente aquí, yo diría en el mundo, ya no es alcohol, yo lo acabo de decir. El 20% de los pacientes bebedores, pero bebedores, solo el 20% es cirrosis y el 80% no, son cifras claras. Tampoco que vayan a beber, ¿no? Pero el tema que yo veo es con los pacientes obesos. La obesidad, nosotros vemos que los pacientes obesos empiezan a tener problemas de la obesidad rápida, empiezan a ver alteraciones. ¿Qué va a pasar? Pero también vemos que la pérdida de peso brusca también ha sido reportada como causa de cirrosis. Entonces, es lo que ya yo he comentado con algunos compañeros en este dicho. Mira, el subir de peso bruscamente o aumento de peso es cirrosis. O no, pero la calidad de peso no controlada también va a producir cirrosis. Y estoy haciendo algunas preguntas ahora con la cirugía bariátrica. ¿Está haciendo cirugía bariátrica controlada? Vamos a bajar de peso, es verdad, bien porque tiene 400 libras y lo dan 100, 900. Pero este paciente de una persona, el riesgo de tener cirrosis en el futuro va a estar. La cifra que por en el 2020 va a ser en una carrera. Entonces, mi pregunta es algún conocimiento, algo tienen ustedes,
años he demostrado muy rápido para los dos temas. Los estudios de Okuda, que son efectivamente los que habían marcado la línea de esta proteína, a la elección de algunos serios tratan por otra perspectiva. A la hora que empiezan los estudios prospectivos, cambia la visión. Y eso es lo que nos damos cuenta de que por el estudio no funcionaba. Por eso es muy importante separar lo que es escrutinio, que quiere decir que cada un tumor en un paciente que todavía no lo tiene, el diagnóstico, el paciente que ya tiene un tumor y saber que vaya. En los pacientes cirróticos, que todavía tienen un tumor, saber en la primitividad, pero si ya tenemos un paciente que encontramos una lesión, por eso ya tenemos un diagnóstico, como apoyo de diagnóstico. Y aún así, pero lo que se pretende fue negativa, pero el comportamiento de imagen clásico es una adaptación. Pero solamente la pedimos cuando ya tenemos la lesión. Para previa a la lesión, por ese fue detalle con el estudio de regulación y los medios enormes, pero ahora en cuanto a la obesidad, efectivamente, desgraciadamente en la mayoría de los centros la cirugía bariátrica se hace de manera no regulada, es muy preocupado. Y el médico lo que dice es la cirugía y la cabeza del paciente sin cuidar la función de la. Pero nosotros hemos tenido casos de pacientes que hacen cabezas fulminantes por hígado graso agudo, posterior a la bien sabido que el hígado, ante los tratamientos de ayuno o de pérdida muy severa de la nutrición, se va a tratar de reprimir más líquidos en el organismo de defensa. Y mientras más rápido sea la defensa, más rápido va a ser el hígado en su atención, que eventualmente acaban haciendo daño. Ellos hacen, todas estas que tenemos serios resultados de fibrosis asociada a hígado graso, asociada a la bariátrica. Pero si tenemos unos casos de cirrosis franca, grave, posterior a la cirugía bariátrica, y hemos tenido casos ya de fallas fulminantes por la grasa por cirugía bariátrica, porque la cirugía bariátrica es la más regular. Se considera todavía con fines estéticos y no con fines realmente terapéuticos, que son de momento. Ustedes en la práctica hacen el tratamiento ya con el diagnóstico de imagen, teniendo la seguridad que es un hepatocarcinoma, olvidando la histopatología. Y ya, la verdad es que nosotros estamos cada vez empezando más a pegarnos a las comunicaciones internacionales. Los informes lo que nos dicen es que la biopsia podría servir para estadística molecular o para nuevos estudios de nuestro tratamiento, pero la verdad es que como no existen tratamientos diferentes para diferentes tipos histológicos de carcinoma, la biopsia no tiene mucho sentido para el tratamiento. A lo mejor efectivamente se más valioso en este caso psicolaminal, pero eso no nos pasa bien. Ese es el punto final, no tenemos nada que hacer en este momento para un psicolaminal o para uno que el tratamiento no cambia, ni para uno que tenga más grado de distracia, que tenga más grado, o que tenga exageraciones positivas. Entonces, no es un centro de investigación psicológica, la biopsia no está cambiando el punto final. El tipo psicológico, el tratamiento va a ser muy necesario, que va a depender de la carga celular y no tanto del tipo psicológico. En México, ya en casi todos los centros que manejamos el carcinoma, estamos esperando ya a la guía de tratar el estudio de imagen. Ha estado mucho trabajo convencer a los directivos de los centros de salud social, pero tiene buenos resultados en el sentido. Solamente investigamos tumores, la proteína negativa y el comportamiento de imagen. Como comentario, aquí nosotros hacemos las biopsias hepáticas, imágenes celulares que sospechan de un hepatocarcinoma, cuando nos remiten efectivamente del área de gastroenterología. Pero a veces hemos tenido no respuestas positivas en cuanto a la histopatología, que es muy interesante, muy importante, y trabajar, como ayer se mencionaba, trabajar de mano con el patólogo, si es posible, en el sitio, en el área de tomografía, donde hacemos la toma de la muestra, que esté el patólogo, porque se ha tenido casos en que hemos tenido como resultado
otro tipo de diagnóstico, pero con la patóloga al lado, tengo el tejido necrótico, necesito otro tipo de otra muestra, hemos insistido y hasta que hemos tenido el diagnóstico de hepatocarcinoma, que tuvimos un caso incluso con una compañera de trabajo de aquí. Sí, es muy interesante entonces trabajar con el patólogo junto en el área donde se toma la muestra. Sí, de hecho, esto es algo que nos comentamos en una de las diapositivas, los viajes no son pequeños, es muy complicado, incluso para un radiólogo economista con mucha experiencia, no siempre la va a tomar donde queremos y tomamos pasos negativos de nuestro riesgo. De hecho, ahorita que usted menciona esto, ayer en la noche encontramos en la cena que el paciente con hepatocarcinoma es un paciente como un balón de fútbol. Lo quiere el oncólogo y dice que es algo, lo quiere el oncólogo y dice que tiene que irse con él, lo quiere el patólogo y no quiere que manejar, pero el radiólogo es intervencionista. Y cada vez vamos a dar también al paciente por su cuenta. La nueva posibilidad con estos pacientes es crear clínicas científicas. Nosotros nos ha ayudado mucho para que funcione el protocolo. Integramos unidades o células que constan de un oncólogo médico, un oncólogo quirúrgico, un gastroenterólogo, un hematólogo, un radiólogo intervencionista, por lo menos estos cuatro. Y cada caso que llega con un tumor de caso se discute en una mesa. Antes de que haya solo una decisión unilateral, el caso se discute en mesa. Tomamos una mesa cada 15 días, nos sentamos los cuatro, discutimos los casos y tomamos la mejor decisión del paciente. Y ninguno suelta el tratamiento, todos seguimos viendo al paciente regularmente. ¿Por qué? Porque el oncólogo va a dar la quimioterapia, pero no va a manejar el tratamiento. Entonces puede ser que esté con el batería y de repente se acabe la raíz. Entonces el patólogo se lo sigue viendo por las complicaciones de la cirrosis, por la falla hepática, el oncólogo quita los efectos de la quimioterapia, el oncólogo quirúrgico el radiólogo haciendo los ejercicios de control. Entonces todos estamos manejando al mismo paciente. Y solamente de todos los oncólogos que nos interesa uno, que está a cabo de tratar. De los oncólogos quirúrgicos es uno, de los radiólogos es uno. Entonces son las mismas cuatro personas las que están discutiendo todos los casos todo el tiempo. Y así ninguno suelta al paciente. Y como dice usted, se necesita que el patólogo venga a tomar el riesgo, jala y dice que tú te vas a encargar de nuestro grupo, nada más. Tú vas a venir a las biopsias, eso es lo que ha cambiado también mucho la respuesta del tratamiento, que ahora ya no el paciente se está pidiendo que se lo quede aquí encerrado sin lo pierde, sino que hacemos la unidad, hacemos una segura, 4 o 5 médicos, cuando se incluye el patólogo, y entonces todos estamos viendo todos los casos que estamos siguiendo, y eso nos facilita mucho el trabajo. Hay una pregunta, ya también lo hacemos Caio. Me gustaría, no sé si tú también quisieras hacer un comentario de algo del hepatocarcinoma y posteriormente. Bien, pues la palabra doctor, los dos Caio, con el doctor Niño Serradillo. Buenos días. A pesar de la biología muy limitada en la evolución de la diabetes hacia el cáncer como un cáncer, me parece que se debe tener en cuenta la gran diferencia de un diabético que está controlado, que siempre ha sido controlado, ya, a aquella población de diabéticos que, por diferentes razones, no personales o sociales, como los sistemas latinoamericanos, deficiencias en medicamentos para controlarlos, les llevan a mantener valores de glicemia muy elevados y a ellos podrían tener mayor riesgo de desarrollar este tipo de problemas. Sí, de hecho, justamente en los últimos 2 años, sobre todo, hay muchas publicaciones de la Asociación Estadística de Diabetes con hepatocarcinoma. De hecho, se han hecho estudios donde hay análisis que llamamos multivariables, es decir, se trata de analizar muy minuciosamente si de verdad la diabetes tiene algo que ver, y entonces han salido unas asociaciones estadísticas significativas. Hasta ahorita no existe ningún estudio que diferencie el diabético controlado contra el descontrolado en cuanto al riesgo de hepatocarcinoma. Más bien lo que está reportado es que el 100% de los pacientes diabéticos desarrollan esta.
Eso sí es un riesgo muy demasiado. Cerca del 100% en estas las publicaciones. De todos los 100%, ¿cuántos de ellos pueden desarrollar una hepatitis? No lo sabemos, que sería quizá el paso precursor junto con otras alteraciones. Sabemos que los diabéticos no solamente la grasa del hígado, el desarrollo nos producen otros factores como un factor de crecimiento similar a la insulina y otras serie de situaciones que pueden estimular crecimiento tumoral. Entonces, parece ser que el crecimiento tumoral es independiente del glicémico, parece ser que es más bien estimulado por el mismo, las mismas citocinas inflamatorias, los factores de crecimiento similar a la insulina que producen. Pero no hay estudios todavía. En realidad, en los últimos 2 años que hay mucha bibliografía, pero todavía no han preparado estos dos grupos. Muchas gracias por la palabra. Hay una cosa interesante en el hepatocarcinoma. Los pacientes con hepatocarcinoma avanzado, al cual usted ya no puede hacer la quimioimunización, etc. Si bien es cierto, la terapia biológica ha ganado mucho en el punto de vista, el problema que se plantea en los países latinoamericanos es que no todo el mundo tiene acceso a la terapia biológica. Eso es un problema muy grande porque por los costos, básicamente. Eso es lo que vimos nosotros los países latinoamericanos en general. El otro punto que nosotros hemos desarrollado, ¿qué importancia a ustedes le dan al tratamiento de quimioterapia? Nosotros tenemos más experiencia con quimioterapia, no con tantos casos, no vemos tantos casos. Existe un esquema que se llama HEMOX, que está dando buenos resultados. La pregunta es si acaso ustedes no pueden utilizar una terapia biológica, tipo con las experiencias que buenos resultados han dado, ¿qué hace con el paciente? ¿Qué le puede hacer con el paciente? Algo que necesita el paciente. Una excelente pregunta, sí. Justo anoche comentamos con la gente del laboratorio que produce la gente el costo. El costo mensual de Nexavar es alrededor de $8,000. Cada 15 días de $8,000. Afortunadamente en México contamos con el apoyo de la Medicina Social, el Instituto Mexicano de Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, que son las instituciones públicas grandes. Ambas permiten la medicación irrestricta afortunadamente. En el caso bien demostrado, puede que el paciente que está con el tratamiento tiene demasiados problemas. Por supuesto, por vía privada no podemos comunicar durante el tratamiento, es demasiado. ¿Qué hacemos con el paciente que no puede recibirlo? La verdad es que las pocas quimioterapias que están reportadas incluyen esquemas con doxorubicina, sobre todo con ciertos latinos, no han demostrado prolongar la sobrevida comparado con los cerebros que les ofrecen. Necesitamos un paciente que no tiene acceso para recibir, si es candidato a quimioterapia, no puede recibir la terapia multidisciplinaria, lo que se le manda es el trabajo de medicina. Pero en la mayoría de los casos, no hay una mejoría estadística. Finalmente acabamos evolucionando casi el mismo tipo de placebo, quizás 15 días, un mes más de diferencia, que si no hubiéramos ofrecido la mayoría que lo ofrecen porque sabemos que tenemos que dar a la gente. Si no siempre son los esquemas de doxorubicina sola o asociadas a un tratamiento. Pero la verdad es que tomamos una última pregunta, doctor Contreras. Más que todo para el público. Tengo entendido que el sorafenib es un antiangiogénico que evita el crecimiento del neovascularismo. ¿Es el mecanismo básico o hay algún otro? No, sorafenib de hecho es algo que se llama un agente inhibidor multidisciplinar. Las enzimas son una serie de enzimas, sustancias que están dentro de la célula y los pacientes que se activan en cadena en secuencia para estimular el crecimiento llega finalmente al núcleo, empieza la activación del citoplasma, llega al núcleo, y en el núcleo estimula ciertos químicos que se convierte la célula en una célula maligna. La principal vía de acción de sorafenib es inhibir una línea de linaza que se llama MAC-RAS, que es una de las más importantes que llegan a la célula. Esa línea de linaza hace que la célula sepa que momento está demasiado vieja y induce a poco. Normalmente, en una célula maligna está fallando, y entonces la célula no se da cuenta que tiene que morir y se vuelve maligna.
Y lo que hace son las células sensibles la bloquea para que las células dejen de estar estimulando solas y logra que la célula muera. Se muere, ese es el principal efecto. Tiene un efecto paralelo que inhibe un factor que se llama factor de crecimiento epitelial, pero es un efecto colateral afortunado, digamos, inhibe la formación de nuevos vasos sanguíneos y de los que ya tenían tumor les bloquea, y eso también mejora mucho la respuesta terapéutica. Entonces, a la célula de ataca la vía celular de la célula hormonal y la producción de nuevos vasos. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su participación.